Los invito a que abramos nuestras Biblias en Romanos, capítulo 4, versículo 5. Romanos, capítulo 4, versículo 5, porque realmente nos preocupa el tema del aborto, nos preocupa el hecho de manifestarnos a favor de la vida, pero nuestra misión principal es predicar el Evangelio, es hablar de la salvación que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y aunque la muerte es triste, es fea, Cristo ha vencido la muerte. Y queremos librar por medio del Evangelio, como nosotros hemos sido librados de la segunda muerte, del infierno, a las personas por medio de la predicación del Evangelio. Y quiero captar la atención de cada una de las personas que está aquí presente, de cada uno, de aquellos que nos conocemos hace años, de aquellos que vienen aquí por primera vez, porque este es un mensaje para todos nosotros, el mensaje precioso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para eso quiero contarles una historia, la historia de un hombre, de un pastor que empezó a juntar dinero en beneficio de una señora que estaba realmente endeudada. Así que juntó el dinero, y en una tarde de día de semana fue y se acercó a la casa de esta señora para entregarle esta ofrenda que había juntado por medio de muchos hermanos, para ayudarla para salir de una deuda larga, grande, una señora sin recursos. Era realmente una salvación. Así que golpeó la puerta de aquella mujer un día de semana por la tarde, un miércoles por la tarde, golpea la casa y nadie había en casa. Había alguna luz prendida, pero nadie respondió. Volvió a golpear nuevamente, insistió y nadie abrió la puerta. Nadie abrió la puerta. Así que volvió con su deseo de poder ayudarla, volvió con la ofrenda que habían juntado y llegó nuevamente el domingo en la reunión donde se volvió a encontrar con esta señora. Y le dijo: querida hermana, he ido a tu casa el día miércoles por la tarde y no me has atendido. ¿A qué hora fue, pastor? Fui a tal hora. Yo a esa hora estaba y recuerdo que alguien golpeó mi puerta. Pero pensé que era el que venía a comprarme la renta, así que no me atreví a abrir. Ahora, esta señora no se atrevió a abrir la puerta porque simplemente creyó que aquel que golpeaba la puerta era la persona que le venía a cobrar las cuentas. Bueno, yo quiero que nadie en este lugar crea que va a escuchar el Evangelio por enésima vez, ni que crea en este lugar que Dios viene simplemente a acusarlos, porque Cristo dice: no he venido a condenar al mundo, sino para salvar al mundo. El mundo ya está condenado. Cristo vino a salvar, vino a justificar, y eso es lo que vamos a declarar. Así que cualquier persona que está aquí presente tiene que escuchar, va a golpear una puerta que va a sonar en su corazón por medio del Evangelio de Jesucristo. Todos aquí. Y la pregunta es: ¿vas a escuchar? ¿Vas a abrir esa puerta? ¿Vas a abrir esa puerta? No será tu acreedor, será tu salvador. Será tu salvador. Romanos capítulo 4, verso 5, un solo versículo. Dice así la palabra de Dios. Y quiero hablar de lo que significan esta afirmación. Dice así: mas al que no obra, sino cree, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En primer lugar, es una afirmación sorprendente. Es sorprendente encontrar en la Biblia que un Dios justo, que un Dios santo, que un Dios perfecto declare justo a un impío, ¿verdad? Es una afirmación sorprendente. Ahora, esta afirmación sorprendente enoja a muchos. Esta afirmación sorprendente endurece el corazón de muchos porque dice: ¿cómo un Dios santo, un Dios justo, puede perdonar a un vil pecador?
¿Cómo un Dios santo puede declarar justo a aquel que no es justo? Esto es inaceptable, dicen. Pero vean cómo la propia Escritura afirma esta asombrosa declaración. Él dice, sí, yo asumo el cargo. Jesucristo dice, yo soy el que justifico al impío. Yo soy el que justifico al impío, el que hace justos a quienes son injustos, que perdona a quienes merecen ser castigados, que favorece a quien nada merece. Ahora, así como es motivo de enojo para muchos, esta afirmación asombrosa es una gran noticia para otros. Y quiero ser muy personal en esta noche, porque tal vez te sientas de esa manera. Te sientas como que es una buena noticia que Dios justifica al impío porque has creído que la salvación solo es para los buenos. Solo es para los que asisten a la iglesia regularmente. Solo es para los que son parte de una familia. Solo es para aquellos que pertenecen a tal religión, a tal denominación. Tal vez hayas pensado que si no sos excelente, Dios jamás te dará un bien. Y has pensado a causa de que no eres digno, Dios jamás te va a recibir. Bueno, por eso Dios dejó estas palabras. Para que estas sean buenas noticias para ti y para mí. Estas son buenas noticias, que Dios justifica al impío, que Jesús justifica al impío. Es una situación, es una afirmación sorprendente, y si te asombra, estás dando tus primeros pasos hacia la salvación. Aún sigo asombrado de que esta declaración esté en la Escritura, de que se hable de Jesucristo como aquel que justifica al impío. En primer lugar, una afirmación asombrosa. En segundo lugar, es una afirmación que nos define. Fíjese, ¿a quién justifica? Dice así la Escritura, aquel que justifica, ¿a quién? Al impío. La palabra impío significa una persona, literalmente, etimológicamente, significa una persona no pía, una persona no decente, no una persona no religiosa. Pero va mucho más allá de eso. Porque una cosa es decir, una persona que se ha comportado mal con nosotros, es decir, te portaste mal conmigo, realmente fuiste una mala persona. Y otra cosa es decir, fuiste un impío, cada vez peor, ¿verdad? Es mucho más pesada esa palabra, porque realmente lo es. La palabra impío significa despiadado, cruel. Y Dios dice que Jesucristo es aquel que hace justo al impío. ¿Por qué Dios define a quienes van a ser suyos, a quienes van a ser declarados justos, santos, sin pecado, pertenecientes a Él, al reino de los cielos, contado por los santos de Dios? ¿Cómo es que los definen principalmente como impíos? Bueno, es porque Dios nos ve tal cual somos. Escuchamos en la película una mujer que al escuchar el Evangelio y al verse impactada por la consecuencia de su pecado, él le dice, ¿te da miedo que Dios te declare culpable y te envíe al infierno? Y ella dice, bueno, no me da miedo porque Dios va a ver mi corazón. Y Ray Comfort le contesta, exactamente, Él va a ver tu corazón, que es impío, que es pecador. Es así como Dios nos ve. Al mejor de nosotros y al peor de nosotros nos ve como impíos, como crueles, como malvados, como personas que no merecen absolutamente nada del perdón de Dios. De hecho, en la Escritura Él dice, no hay justo ni aún uno. Y esto es cierto porque todos fallamos a la ley de Dios. Todos deshonramos su nombre. Y quiero aclarar nuevamente, acuérdense que el mensaje del Evangelio, la palabra de la cruz, es ese hombre que está golpeando para traer salvación y hay alguien adentro que dice que acepta recibirlo o no. Quiero recordar esto porque no quiero que nadie cierre la puerta y diga, esto estamos evangelizando, no es para mí. Esto es para cualquiera de nosotros, para todos nosotros. Afianzarnos en la cruz de Cristo. El perdón de pecado es solo para impíos. Dios no puede justificar a ningún justo. Él no puede sanar a nadie que no esté enfermo. Él vino a justificar al impío. ¿Qué significa impío? Alguien cruel, alguien malvado, alguien que nunca alcanza el estándar de Dios.
Y puede ser que hace 40 años que vengamos a la iglesia y aún no alcanzamos el estándar de Dios. Sabemos lo que somos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el estándar de Dios? Bueno, la ley de tu Creador dice que Dios tiene que ser el primero en tu vida, pero elegimos nuestro bienestar antes que Dios. Elegimos nuestro placer antes que Dios. Elegimos nuestros intereses antes que Dios. Elegimos nuestro descanso antes que Dios. La ley de tu Creador dice, honra a tu padre y a tu madre, pero tomamos otros caminos. La ley de tu Creador dice, no matarás, pero estamos dispuestos a enojarnos con cualquiera que se atraviese por nuestro camino. Y lo aborrecemos en el corazón. Y Jesucristo explicó el corazón de esta ley y dijo, cualquiera que aborrece, alguno en su corazón lo ha asesinado. La ley de tu Creador dice, no dará falso testimonio, pero estamos en aprietos y la única salida que creemos que es posible tomar es la mentira. Y mentimos. Ahora nos medimos delante de otras personas y decimos, todo el mundo lo hace, pero Dios nos ve individualmente, personalmente, y Él ve exactamente lo que somos y las faltas que tenemos contra Él las ve como lo que son. Nos ve exactamente tal cual somos y declara la crueldad de nuestro corazón. ¿Sientes eso? ¿Lo crees de verdad? Estoy hablando a todos nosotros. ¿Crees realmente que eres cruel en tu corazón? ¿Sin la gracia de Dios en tu vida? Es una afirmación que nos define. Es una afirmación asombrosa, es una afirmación que nos define. En tercer lugar, es una afirmación maravillosa. Y no encuentro otra palabra porque la Escritura dice, el texto que estamos leyendo dice, aquel que justifica al impío. Ahora, vamos a ver esto a la luz de lo que nosotros conocemos. Entendemos que un buen abogado tome el caso de un hombre honesto que está siendo acusado, defienda su honor y trate de sacarlo inocente de algo que usted lo acusa, ¿verdad? Es noble que un abogado tome un caso así y defienda la causa de un hombre honorable. Dios se ha tomado el privilegio de ser el único en tomar la causa de un impío para declararlo justo. Y Él dice que es un atributo que solo le pertenece a Jesucristo. Porque ni siquiera lo menciona en este texto, sino que dice aquel que justifica al impío. Los lectores de Pablo sabían a quién se refería. Y usted también lo sabe, ¿verdad? Cristo. En cuarto lugar, es una afirmación accesible. Es una afirmación accesible. Si no, dice así el texto, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Me definió como un pecador, pero es accesible para mí. Si Dios justifica al impío, significa que puede declararme justo, inocente, sin mancha y sin pecado a mí. ¿Acaso no eres este tipo de persona impía? ¿Has vivido sin Dios? ¿Has disfrutado de sus beneficios? Pero no le has dado la gloria. No has sido el primero en tu vida. Aunque tal vez no físicamente, pero sí con tus deseos, con tus impulsos, te has inclinado y has adorado a otros dioses fuera de tu Dios, deshonrando el segundo mandamiento de tu Creador. Hemos tomado el nombre de Dios en vano y no hemos honrado su día. No hemos honrado a nuestros padres porque es natural que el hijo se rebele contra los padres. Y somos culpables de este pecado. Hemos aborrecido nuestro corazón delante de Dios y Él lo tomó como homicidio. Hemos adulterado. Físicamente por un lado, en el corazón por el otro, cualquiera sea el caso, Dios nos declara adúlteros de corazón. Adúlteros. Hemos aborrecido, por lo tanto hemos matado, violando el octavo mandamiento. Hemos mentido, dado falso testimonio,
en aprietos y fuera de estar en aprietos. Pero hemos mentido y el Señor nos ve como mentirosos, violando el 9º mandamiento. Hemos codiciado en nuestro corazón todo tipo de cosas. Y para Dios somos codiciosos, pero va mucho más allá de esto. Va mucho más allá. Y quiero que pienses nuevamente, este mensaje es para nosotros. Este mensaje es de aquel que viene a golpear la puerta y no podemos escondernos y decir, esto no es para mí, voy a evitar que me vengan a cobrar la renta. No puedo decir eso. Y quiero que imaginemos que nuestra vida esté siendo puesta en esta pantalla. Toda ella. La vergüenza por la que estaríamos pasando, ¿verdad? Lo que hemos hecho cuando nadie nos vio. Lo que hemos deseado cuando nadie lo supo. Lo que hemos pensado. Lo que deseamos. Y aún nuestras mejores obras ensuciadas por orgullo. Oh sí. Oh sí, es una afirmación accesible porque impío nos define bien. Y Dios justifica al impío. Si eres así, pero te duele serlo. Si estás arrepentido, esta afirmación es accesible porque Dios dice, aquel que justifica al impío. Significa que Cristo justifica al impío. La salvación de Dios es para quienes no la merecen. En quinto lugar, es una afirmación que nos quita de la ecuación. Es una afirmación que nos quita de la ecuación. Vamos al texto. Dice el texto, versículo 5, mas al que no obra. Dios nos definió como impíos, como inaccesibles de su ley y condenados. Pero Él dice, bueno, si quieres cambiar el rumbo de tu vida, simplemente tienes que hacer una cosa, no hacer nada. No intentes salvar tu vida por medio de tus obras, por medio de venir a la iglesia, por medio de ser religioso. No intentes salvar tu vida por buenas acciones. Nada de eso se puede borrar. Nadie puede limpiar tu corazón. Las manchas son imborrables delante del Señor. Nadie puede borrar sus hechos, lo que hemos caminado, lo que hemos transitado. No hay pasos que nos hagan volver para atrás, ¿verdad? No hay como usábamos antes con los cassettes, de poner rebobinar y algo que rebobine y nos haga corregir los errores, ¿verdad? No existe eso. No es posible. Así que el texto nos saca de la ecuación y dice, para que Dios justifique al impío, necesitamos que el impío no obre, no haga nada. Por eso, en esta noche nuevamente, es el pastor golpeando la puerta de la anciana, nos hacemos cargo y el Señor dice, no necesitas excusarte en esta noche. Baja la guardia y deja que el Evangelio entre en tu corazón. Baja la guardia y deja que Cristo tome el control de tu vida. No importa qué rol estés ocupando en la iglesia, no importa si vienes por primera vez, dejemos que el Evangelio obre y haga lo que quiera. Bajemos la guardia, porque es una afirmación que nos quita de la ecuación. No tiene que ver con algo que nosotros podamos hacer. Tiene que ver con lo que Cristo puede hacer. Por eso el texto dice, aquel que justifica al impío. En sexto lugar, es una afirmación que implica una condena. Para justificar al impío está claro que el impío está condenado. Es que el resultado lógico de alguien que cometió una infracción es que pague por lo que hizo. Bueno, Dios es el Dios justo por excelencia. No hay nadie más justo que Él. Él es santo, Él es puro y Él no va a hacer nada fuera de eso. Su bondad es santa, su amor es santo. Así que Él no va a simplemente perdonar y limpiar así porque sí, como un decreto, va a perdonar al impío. No puede hacerlo porque Él es un Dios santo. Tiene que haber otra intervención. Así que la Biblia lo que está declarando aquí es que el impío está condenado. ¿Cuál es la condenación para el impío? Bueno, es proporcional al daño que ha hecho. ¿Cuál es el daño que hemos hecho todos nosotros? Ofendimos la ley de Dios y Dios nos ve de esa manera, como crueles, impíos.
Y la condenación, dice la Biblia, que es una eternidad en el infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Pienso en esto simplemente. Y pienso que el lloro y el crujir de dientes implica un sufrimiento. Implica un sufrimiento que se puede pensar como un sufrimiento como el nuestro en la carne, como quemarnos el cuerpo. Pero implica más que eso, porque es un crujir de dientes, es un remordimiento y decir, ¿cómo pude rechazar a aquel que era el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo pude no darle lugar en mi vida? ¿Cómo no pude reconocer que el Evangelio era para mí, que estaba disponible para mí? ¿Cómo no pude reconocer que Él es el que justifica al impío y Él podía justificarme? Y yo estoy aquí eternamente pagando por mi condena cuando podría haber sido perdonado. Es una afirmación que implica condena. Leamos por última vez el texto. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. ¿Qué no debemos hacer? Obrar. Pero antes de decirle qué sí debemos hacer, que está implícito en el texto, explícito en el texto, quiero preguntar, ¿cómo Dios justifica al impío? ¿Cómo es posible que un Dios santo no justifique a un justo, sino que justifique a un impío? Lo declare santo, sin pecado, impecable, perfecto. ¿Cómo es posible? Sin dejar de ser un Dios santo y justo. Bueno, la Escritura habla de que Dios envió a su Hijo al mundo y lo puso en el vientre de una mujer y lo hizo hombre, sin pecado. Y Jesucristo se sometió a toda habilidad de un ser humano. De hecho, lo encontraron envuelto en pañales. ¿Sabe lo que significa eso, verdad? Y Él tuvo hambre y tuvo sed. Y Él fue sin pecado. Y vivió su vida, y a los 8 años estaba en el templo. Y sus padres le preguntaron qué hacía en el templo. Y Él dijo, estoy en los negocios de mi padre. Pero Él siempre fue sin pecado. Y a los 30 años comenzó su ministerio público. Y Él siempre fue sin pecado. Y se enfrentó a los fariseos. Y convocó a discípulos. Y habló la verdad de Dios, y mostró su amor, y recibió a los niños, y Él siempre fue sin pecado. Y Él dijo, es necesario a Juan el Bautista que se cumpla toda justicia. Él estaba viviendo una vida perfecta, pero era Dios. ¿Qué hace Dios viviendo una vida perfecta? ¿Qué hace Dios viviendo como un hombre perfecto? Quiero decir lo que estaba haciendo. Necesito fuerza para decirlo. Él estaba viviendo por ti. Él estaba viviendo por mí. Y ahora me pregunto, porque pasaron 3 años de su ministerio y ahora está colgado en una cruz, muriendo como un impío. ¿Qué hace Cristo muriendo como un impío? Él estaba muriendo por ti. Él estaba pagando por ti. Él estaba muriendo por mí. Todos tus pecados, toda tu impiedad fue puesta en la cruz sobre Él. Y su justicia y su santidad fue puesta sobre ti. ¿Cómo Dios justifica al impío? Simplemente Él se sienta en el lugar del impío y le da su lugar santo, puro, una vida perfecta al que era impío. Y en esa sustitución de lugares, Dios aplicó justicia. Su justicia cayó sobre el santo Hijo de Dios y la gracia y la misericordia cayó sobre el impío y pecador. Ahora todo esto se cierra porque Cristo resucitó y ahí se comprobaba que Él era el Dios que vencía a la muerte y que tomó y Él
hombre Dios que tomó el lugar de los pecadores y que su sacrificio fue suficiente para que este traspaso se haya hecho efectivo. ¿Cómo Dios justifica al impío? Cristo murió por los pecadores. ¿Cómo puedes tú ser declarado justo si eres un impío? Cree solamente. Al que no obra, si no cree, al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué debes hacer? Arrepentirte y creer en Jesucristo, que puede limpiarte de tus pecados y amarle y seguirle con todo tu corazón. ¿Cuál es la garantía de que hemos sido perdonados, que hemos sido limpiados, o que vas a amar a Cristo por sobre todas las cosas? Que vas a querer agradarle a Él por sobre todas las cosas. Que Él va a ser tu Rey, tu Señor, y que te convertirás en su discípulo. Y Él dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nuevamente, la puerta está golpeando. ¿Eres tú uno de esos? ¿Eres tú uno de esos? ¿Qué les parece si oramos? Tenemos algo que hablar con el Señor, ¿verdad? Oremos. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, hazlo. Pídele perdón. Si quieres ser recibido, pídele perdón. Si quieres ser transformado, pídele perdón. Y confía en aquel que te puede hacer justo por medio de su muerte y de su resurrección. Él es fiel y Él lo hará. Él es confiable. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por aquel que justifica al impío. Gracias porque esto solamente es posible sin obrar, pero por medio de creer por fe. Danos esa fe. Danos esa fe porque hemos escuchado tu palabra y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.